menos y más datos. Todo conectado a nuestro alrededor. Hacer la vida más sencilla, alcanzando un futuro que nunca imaginamos. Inteligencia artificial. Artificial Intelligence. Internet de las cosas. Ciudades inteligentes. Blockchain. Estás escuchando Territorio Big Data. Big Data. By Big Data Magazine. Bienvenidos a una nueva cita con nuestro podcast Territorio Big Data. En esta ocasión nos acompaña el responsable de optimizar los algoritmos para las campañas en publicidad de medios de una de las principales empresas del sector. Se trata de Óscar Muñoz, director de tecnología de datos de GroupM. Bienvenido, Óscar. Muchísimas gracias, José Luis, por invitarnos. Muy halagado de que nos demos una oportunidad para explicar lo que hacemos en GroupM relacionado con tecnología de datos. Bueno, pues antes de que nos cuentes lo que hacéis en GroupM, cuéntanos cuáles han sido tus pasos profesionales previos a GroupM que desembocan en que ahora estés en esa empresa. Bueno, pues desde un punto de vista de formación, yo soy ingeniero en informática, tengo un máster de investigación y un doctorado en inteligencia artificial. Recientemente pues he conseguido un MBA y bueno, pues mi carrera es extensa, ¿no? Llevo trabajando muchísimos años. Empecé como programador para empresas de desarrollo de software de ERP. Más tarde, bueno, por mi interés por las redes y demás, pues trabajé como administrador de sistemas. Y con el tiempo también, con el auge de las .com, allá por la década de los 2000, trabajé en el desarrollo de portales y páginas web y proporcionando servicios de Internet, ¿no? Fue a raíz de, bueno, pues de mi estudio de doctorado que me interesé por inteligencia artificial, ¿no? Y me especialicé en un campo de la inteligencia artificial que es la web semántica, cuyo objetivo pues era la extracción de conocimientos a través de la información que se publica en la web, ¿no? Y poco a poco pues fui pasando de desarrollar páginas web y contenidos para Internet, para la web, a extraer información de Internet y sacar información útil a partir de ahí, ¿no? Con fines de negocio. A raíz de esa especialización, bueno, pues surgió la oportunidad de trabajar en una empresa del sector de la publicidad, empezando pues en proyectos relacionados con la extracción de conocimiento y minería de opiniones relacionados con los comentarios que ponían los consumidores sobre las marcas. Y poco a poco, pues bueno, me fui interesando por el mundo de la publicidad, por otro tipo de actividades que se dan en las agencias de medios y fui pues entrando en otros campos, ¿no? Siempre y principalmente en el ámbito de la publicidad digital. Y así hasta el día de hoy, que he continuado mi carrera desarrollando mi trabajo en diferentes áreas, siempre en el contexto de agencias de medios, hasta ahora que soy director de tecnología de datos en GroupM. Desde tu experiencia previa en otras empresas, consultoras y con otros sectores, ¿hay mucha diferencia a la hora de manejar los datos en lo que haces ahora con lo que hacías en otros lugares? Sí, para mí la mayor diferencia está en la incertidumbre que tenemos en los datos que utilizamos para impactar a millones de consumidores, ¿no? El objetivo de una agencia de medios pues, es trabajar con audiencias muy amplias y es imposible tener un conocimiento preciso de cada consumidor, de cada usuario, para poder dirigir comunicación one-to-one, ¿no? Al final, dado el alto volumen de audiencias que manejamos, el conocimiento que podemos tener de cada uno de los miembros de esas audiencias es muchísimo menor al que podríamos tener en otros sectores, ¿no? Por ejemplo, en compañías de seguros, donde tenemos pues, toda la siniestralidad, histórico siniestralidad de un cliente, o en banca, ¿no? Donde podemos analizar los movimientos, los productos que contrata cada cliente y podemos tomar decisiones con mayor conocimiento de cada individuo. Y nosotros, en ese sentido, trabajamos con una tipología de datos a los que denominamos probabilísticos, ¿no? No tenemos un conocimiento cierto de un atributo de un usuario, sino que tenemos algo de información que nos puede dar un indicio de cómo puede ser el usuario y en consecuencia pues tenemos que trabajar con información que no es determinística, ¿no? Que no tiene un grado de certidumbre total.
Y en estos años que llevas en el sector, ¿crees que ha evolucionado la concienciación de las empresas hacia la necesidad de usar eficientemente los datos que generan? Porque imagino que ha habido momentos en los que se ha guardado todo, momentos en los que no ha sido importante, se han despreciado. ¿Ahora en qué punto estamos? Yo creo que esa necesidad siempre ha estado ahí. No creo que haya ningún directivo de ninguna empresa que no sea consciente de que explotando el dato va a tener ventajas competitivas. Em, lo que ocurre es que yo creo que existe una serie de barreras, ¿no? Que hacen que cada cliente vaya transitando por diferentes niveles de madurez, ¿no? Em, Esas barreras tienen que ver con las capacidades y los recursos que puede dedicar cada empresa a invertir en la explotación de los datos, ¿no? Eh, Sobre todo teniendo en cuenta que muchas veces no están claros los retornos de inversión, los roadmaps son difíciles de definir, eh, si los recursos económicos para hacer inversión en la explotación de datos no son los adecuados. Entonces, yo lo veo más como un viaje, ¿no? Desde explotar el dato pues con los recursos que se tengan en cada momento a, a poder llegar a niveles como las empresas que intervienen en tu podcast, ¿no? Como un BBVA o cualquier otra empresa a las que ya has tenido oportunidad de entrevistar. Mm. Y La necesidad siempre de explotar el dato, pues la tenemos ahí, pues desde la analítica de la contabilidad más básica a los estudios en mercados que se vienen haciendo desde hace décadas. Pues, yo creo que en ese sentido todo el mundo es consciente de la necesidad de explotar. Y Óscar, en tu empresa concretamente, ¿qué importancia tiene la figura del responsable de datos? Es decir, ¿reporta al máximo nivel? ¿Tiene una capa intermedia? No sé cómo funcionáis. Bueno, un poco la misión de GroupM es dar forma a la publicidad en medios del futuro, ¿no? Entonces hay un papel muy importante tanto la tecnología como los perfiles tecnológicos que van a hacer uso de esa tecnología, tanto a nivel internacional como a nivel local. Entonces la importancia que se le concede a la explotación de datos y a los perfiles relacionados con el data, pues es bastante importante. Tenemos la suerte de pertenecer a un grupo global que dedica muchísima inversión a desarrollar tecnología y adquirir datos que nos ayudan en todas nuestras actividades del día a día. Y para tu área concreta de datos, encontrar profesionales suficientemente preparados a día de hoy es un problema, lo conseguís fácil, porque casi todas las empresas me dicen que no solo es un problema encontrarlos, sino luego retenerlos. Es un problema pues, muy complicado, ¿no? Para empezar, porque hay ahora mismo mayor oferta de puestos relacionados con data science, inteligencia artificial, que demanda empleo, ¿no? Los perfiles son escasos. Si además a los conocimientos puramente técnicos le tenemos que pedir al candidato que tenga conocimiento de nuestro sector, pues la misión es prácticamente imposible. Entonces, uno de los recursos a los que recurrimos habitualmente es captar gente de universidades, estudiantes relacionados con especialidades de data science, inteligencia artificial, mayoritariamente matemáticos e informáticos, y bueno, tenemos convenios con universidades que nos proporcionan ese tipo de perfiles. Así que es un muy buen momento, yo creo, Ana, para cualquier estudiante que nos esté escuchando de informática, de matemáticas, de especializarse en estas áreas porque hay demanda. Mm. Y volviendo un poco a tu carrera profesional, tanto dentro como fuera de la empresa, ¿cuál es el mayor problema al que te has enfrentado a la hora de manejar los datos? ¿Algún problema que dijeras esto tenía difícil solución o que te llevó mucho tiempo arreglarlo y luego al final salió adelante? Bueno, los problemas técnicos se van resolviendo, al final es como cualquier otro trabajo. Para mí el principal problema es el componente humano, ¿no? Ya donde haya una persona que tenga que realizar una tarea para preparar un dato,
hay susceptibilidad de que esa persona pueda cometer fallos, ¿no? Salvo casos muy triviales, ¿no? Al final trabajar con datos requiere una intervención humana, ¿no? El dato no solamente hay que extraerlo de la fuente, sino que hay que prepararlo, hay que relacionarlo con otros datos, hay que estructurarlo, hay que dotarlo de un significado y de un propósito, y ahí es donde se produce una intervención humana y bueno, pues al final todos podemos cometer errores, ¿no? Entonces, para un poco abordar esa problemática, establecemos mecanismos de corrección de errores, de identificación de errores y bueno, pues, pero nunca estamos a salvo de que el dato pues, no pueda estar correctamente listo para poder explotarlo como tal. Por poner un ejemplo, bueno, pues nosotros tenemos muchas incidencias relacionadas con el etiquetado de los datos, ¿no? Categorizar un determinado conjunto de datos para poder procesarlo adecuadamente. Óscar, cuéntame cómo está afectando el avance imparable de la inteligencia artificial en vuestro sector, en las empresas de vuestro sector, para todo el tema de datos. Bueno, es alucinante, ¿no? Cómo cada día nos encontramos con innovaciones en inteligencia artificial que hasta hace unos años encontrábamos cada año, ¿no? Un poco la progresión de nuevas herramientas de inteligencia artificial está produciéndose a un ritmo que prácticamente no podemos asimilar, ¿no? En el caso de la publicidad, llevamos trabajando con tecnología relacionada con inteligencia artificial pues desde hace décadas, ¿no? Ya la inteligencia artificial está presente en los primeros motores de búsqueda, en las redes sociales, para poder servir el contenido más personalizado, en las herramientas de compra programática que se basan en subastas de impresiones, ¿no? Todas esas plataformas ya embeden herramientas de inteligencia artificial y las venimos pues usando de manera frecuente. En nuestros días, un poco el rey es el aprendizaje automático, ¿no? Lo utilizamos para todo tipo de tareas, ¿no? Al final contamos con grandes cantidades de datos sobre las que establecer modelos y la herramienta a la que más recurrimos es el aprendizaje automático. Existen otro tipo de disciplinas de la inteligencia artificial que también podemos utilizar, ¿no? Por ejemplo, pues para analizar contenido publicado en redes sociales recurrimos a técnicas de procesamiento de lenguaje natural o para analizar audiencias de medios no escritos, pues trabajamos, por ejemplo, con herramientas de procesamiento de audio que nos dan una idea pues, de la cantidad de personas que están escuchando los contenidos, ¿no? Vía herramientas de escucha que instalamos en panelistas que nos ofrecen su consentimiento. Y para ti, ¿qué requisitos crees que debe cumplir un Chief Data Officer? ¿Debe ser más técnico, más diplomático, tener todo? Un poco de todo, ¿no? Al final es un agente de cambio dentro de las empresas, entonces como tal, pues tiene que ser capaz de comprender muy bien el negocio y de identificar pues cuáles son las áreas de innovación y cuáles son aquellas sobre las que es más importante poner el foco, ¿no? Además, uno de los principales problemas a los que nos enfrentamos es que el CDO forma parte del estado de la empresa. Eso quiere decir que el departamento para los que trabaja o para los que asesora no forman parte de su línea de reporte. Entonces, al fin, su liderazgo se basa más en la capacidad de persuasión, ¿no? que de convicción que en la autoridad. Desde un punto de vista técnico, yo creo que tiene que tener un conocimiento muy profundo de los métodos y herramientas que se utilizan y además ser capaz de asimilar todas las innovaciones que se van produciendo, ¿no? Que como antes decíamos, pues van a un ritmo casi imposible de seguir y de asimilar, ¿no? Y precisamente por eso a veces es necesario separar el grano de la paja, ¿no? Al final nos encontramos con herramientas que salen prácticamente a diario
y hay que buscar pues, cuál es el valor de esas herramientas, cuál es la mejor manera de aplicarlas en el negocio en el que te desenvuelves. Y es importante, bueno, pues en ese sentido ser muy prácticos, buscar soluciones que sirvan al propósito que quieres solucionar. Una pregunta que le hago a todos los profesionales que pasan por el podcast es referente al gobierno del dato y las responsabilidades del CEDE. Para ti, ¿crees que el gobierno del dato debe ser una dictadura o una democracia? Yo creo que, como siempre, depende del tamaño de la organización, ¿no? En organizaciones más pequeñas a lo mejor se puede llamar de una manera más centralizada, pero a partir de ciertos tamaños yo creo que el gobierno del dato tiene que ser distribuido porque si no se producirían cuellos de botellas. En nuestro caso en GroupM, los 3 departamentos que más trabajamos con el procesamiento de datos, ¿no? Somos el departamento de IT, el departamento de ADOPS, de operaciones de traficado, y el departamento de Intelligence al que yo pertenezco, ¿no? En nuestro caso, cada uno de los departamentos tiene unos procesos de gobierno de datos propios. Pues a la hora de enfocar, de abordar cualquier proyecto que requiere la integración de la información que manejamos cada uno de nosotros, ya nos ponemos de acuerdo en modelos de datos comunes. Pero desde mi punto de vista, de cara a ser ágiles, se necesita y se requiere que el gobierno de datos sea distribuido. En este sentido, yo creo que las metodologías de desarrollo de software ágiles son de aplicabilidad también al gobierno del dato, ¿no? ¿Y cuáles son los proyectos a medio y largo plazo que tenéis en GroupM para el aprovechamiento de los datos que obtenéis? Hasta ahora hemos puesto mucho el foco en desarrollar nuestro hub de datos y en desarrollar aplicaciones que tengan valor de ese hub de datos, ¿no? Nuestro Data Warehouse, donde integramos toda la información, nuestros Data Lakes, y aplicaciones como el reporting, el benchmarking, la atribución, la modelización de marketing mix, que sacan valor de ahí. Con muy buenos resultados, ¿no? A partir de ahora vamos a poner el foco, por supuesto, en ir evolucionando ese ecosistema que hemos construido, en incluir nuevas fuentes, ¿no? En la medida en que vayan saliendo nuevos players con los que trabajar y de los que adquirir datos, y en desarrollar nuevas aplicaciones que aporten valor sobre esos datos para nuestro principal objetivo, que es optimizar la inversión de los anunciantes que depositan la confianza en nosotros. Y ya para concluir, no sé cómo os ha afectado a vosotros el nuevo reglamento de protección de datos, que ya lleva un tiempo funcionando. No sé si, porque claro, sois una empresa que manejáis datos sensibles. ¿Cómo os ha venido bien o ha supuesto un problema? ¿Ya lo hacíais? Para nosotros ha sido un cambio de paradigma total. Ahora veníamos trabajando como principal mecanismo de recogida de datos. Me refiero exclusivamente al ámbito digital. En el ámbito offline son otros, pero en el ámbito digital nos basábamos en cookies de tercera parte. Entonces esas cookies se han restringido por el GDPR, por la Directiva Europea de Protección de Datos. Y lo que antes se basaba en una recogida de datos individuo a individuo que recolectábamos y almacenábamos en una herramienta que se llamaba DMP, pues ahora hemos tenido que cambiar completamente la aproximación al tratamiento del dato, ¿no? Las cookies ya no son, antes tampoco lo eran, ¿no? Pero esa es otra cuestión más técnica, pero no son un mecanismo fiable de recogida de información, y hemos tenido que cambiar todo nuestro método de trabajo con datos, ¿no? Ahora nos movemos más a un dato, como te me refería, más probabilístico. Ya tenemos información individuo a individuo, y esta información pues se ve transformada en señales que recogemos, ¿no? de los usuarios de los medios, que en ningún caso nos identifican al usuario, pero que nos dan pistas del valor que puede tener ese usuario para un negociante. En ese sentido, nos estamos moviendo más hacia métodos de análisis más probabilísticos, a la aplicación de Machine Learning, y al trabajar con datos que ahora todavía tienen un mayor nivel de incertidumbre para nosotros, ¿no? Aún así, ¿no? Somos capaces de optimizar nuestros objetivos, ¿no? Por ejemplo, pues
somos capaces de poder optimizar un coste por adquisición con las poquitas señales que nos llegan, ¿no? Y día a día pues vemos cómo la eficacia de las campañas, incluso a pesar de no tener cookies, pues está siendo buena y está cumpliendo objetivos. Pues nada, Óscar, la verdad que muy instructivo todo lo que nos has contado, porque es un sector que es un gran desconocido para mucha gente, y muchas gracias por habernos concedido esta entrevista. Muchísimas gracias a vosotros, José Luis, por darnos esta oportunidad y bueno, pues encantado de haber podido hablar en tu podcast. Pues nada, y a vosotros gracias también por escucharnos y seguirnos cada día en bigdatamagazine.es.